Bueno, muy bien. Damos hoy pues cierre a la fase de diseño en esta séptima semana del curso. Durante la sesión, nuestra propuesta de trabajo es revisar los diseños que han hecho algunos de los compañeros, encontrar aspectos que se pueden mejorar, hacer algunas recomendaciones para que inmediatamente terminada la clase, pues, o la sesión sincrónica, damos el espacio de reflexión para que ustedes tomen la decisión de si ajustan o no su trabajo. Recuerden que ese siempre va a ser el esquema evaluativo en este curso. O sea, hacemos una entrega, nos reunimos aquí en la sesión sincrónica, discutimos la entrega y lo más importante en un proceso constructivista es reflexionar sobre lo que aprendí, sobre lo que hice cuando me comparo con lo que mis compañeros han hecho. Por eso siempre, normalmente vuelvo y abro la plataforma para que ustedes puedan hacer los ajustes que consideren pertinentes a esta entrega. Entonces, pues dejo de compartir en este momento y tienen ustedes la palabra, quien quiera presentarnos su propuesta de diseño para que la revisemos y entre todos hagamos recomendaciones y sugerencias de reflexión y ajustes si son del caso. ¿Quién quiere compartirnos su propuesta? ¿Alguien, alguna o alguno? Se debe hacer desde el Excel, ¿cierto, profe? Sí. Sí, el Excel. Ábrete el Bueno, Excel si quieres. sí, claro que sí, profe. Regálame un momento. Sí. A ver, me expondré aquí de una vez para recibir aquí recomendaciones. Ustedes sabían que cuando uno expone y cuando uno sale y hace la presentación aprende más que todos los demás, porque en ese momento uno mismo ahí se da cuenta de que dice, ay, la embarré aquí. O sea, en ese ejercicio, cuando uno está presentando es donde uno pues se da cuenta de qué ha pasado. Bueno, adelante. Sí, claro, gracias. Bueno, mi actividad tiene como descripción el Liceo Benalcázar, que está ubicado al occidente de la ciudad. Una institución educativa con trayectoria de 80 años, brindando educación integral a la mujer caleña y del suroccidente colombiano. Es de los pocos colegios que continúa vigente con su misma razón social y tiene como lema en su horizonte, Ciudadanas del Mundo. Actualmente la institución cuenta con todos los niveles educativos, desde preescolar hasta bachillerato, y cada una de las aulas tiene una aproximada de 15 estudiantes por curso, lo cual permite una actividad semi personalizada. Cada una de las aulas cuenta con su videobina, ahí tengo un error de ortografía, perdón, y con su correspondiente blackout, además de parlantes. Tiene 3 salas de informática, una para primaria, otra para secundaria y una de biblioteca con accesos. La descripción del grupo de interés, el grupo a trabajar, el cual está dirigido al programa de formación, serán docentes de la institución, especialmente los de la sección bachillerato, los cuales aprenderán a utilizar el podcast como herramienta para el desarrollo de competencia crítica partiendo del diseño y análisis de fuentes. Los docentes conocen diversas alternativas para la formación de los estudiantes, pero a la hora de implementar estrategias TIC solo se limitan a ciertos aspectos, exceptuando algunos casos, pero es importante ampliar el espectro de herramientas con las que se cuenta, ya sean plataformas o aplicaciones, que estas pueden ser parte del abanico de opciones con las que los maestros pueden desarrollar alternativas de aprendizaje. Entonces, en las competencias, saberes y objetivo de aprendizaje, entonces el nombre de mi actividad es el podcast como herramienta TIC para el desarrollo de la competencia crítica. Y el objetivo dice desarrollar el pensamiento crítico mediante el uso de podcast como herramienta TIC en las didácticas empleadas en el aula. Esa sería como la competencia. Determiné 3 saber conocer. Uno, que es la mediación de los recursos y herramientas TIC. El 2, que son habilidades de manejo de dispositivos tecnológicos. Y el tercer saber conocer es el beneficio del uso de podcast. En el saber hacer determiné 2. Uno, que es el uso de dispositivos tecnológicos. Y en el segundo, manejar diversas apps para grabar y editar podcasts. Y en el saber ser determiné 4. El saber ser creativo, el saber ser observador crítico, el saber ser reflexivo y el saber ser analítico. Esto nos lleva a 4 objetivos de aprendizaje.
El primero, el definir el concepto de herramientas y recursos TIC. Un segundo, que es utilizar aspectos básicos de un dispositivo tecnológico, PC, portátil, móvil, tablet, para el desarrollo de un podcast. Un tercero, que es producir audios a partir de procesos de indagación de los diferentes contextos. Y un cuarto objetivo, que está en desarrollar un escrito a partir de un análisis crítico usando diversas fuentes de indagación. Eh, en el primer objetivo, el saber hacer uno y el saber conocer uno, que está definido por el uso de dispositivos y la mediación de recursos. En la utilización de aspectos básicos, encontré el saber conocer dos y el saber hacer uno, que es el saber manejar diversas apps y el saber hacer a través, a través del uso de elementos portátiles. Perdón, habilidades de manejo de dispositivos y el manejo de las apps. Perdón. En el objetivo de aprendizaje 3, el saber hacer 2, que es el manejo de apps, el saber ser 1, que es el creativo, y el saber ser 3, que es el reflexivo. Y en el objetivo de aprendizaje 4, desarrollar un escrito, encontramos los 3 saber ser, el 1, el 2 y el 3, que es creativo, observador, crítico y reflexivo, para poder desarrollar ese tipo de elementos. Dentro de las unidades de trabajo, que aquí fue donde me costó un poquito más de trabajo, y aquí pues me colaboraron bastante a la hora de desarrollar esta parte. Eh, Desarrollé o quiero desarrollar 4 unidades. Una unidad se va a llamar conceptos básicos sobre herramientas TIC. El segundo se llamaría las herramientas y el podcast. El tercero es el podcast y cómo puedo grabar un audio. Y el cuarto es fuentes y escritura de guión para podcast. Entonces, en los enfoques, la primera unidad es conductista, o para mi concepto es conductista porque revisa los conceptos básicos sobre herramientas TIC, estableciendo preconceptos e identificando qué herramientas conoces sobre las TIC. En el segundo también determino que es conductista porque a partir de la revisión de herramientas se muestra por acción-repetición cómo utilizar algunos programas para el desarrollo de audios. En el tercero es constructista porque a partir de diversas actividades creativas se diseñarán diversos audios para practicar el cómo se usan las herramientas podcast a partir de lo requerido por el docente. Y por último, cognitiva porque identificando diversas fuentes de consulta, el estudiante analizará y redactará un documento que le permitirá desarrollar aspectos de lectoescritura. Cada uno de esos está determinado para trabajar 10 horas para completar así, obviamente, las 40 horas de la unidad. Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos entonces a empezar a revisarlo. Si quieres, te vuelves a la pestaña anterior. Empecemos por la competencia, los saberes y los objetivos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, sugerencia, recomendación? Inquietud, duda. A ver, compañeros, anímense. Necesito críticas para mejorar esta parte. A ver, yo empiezo por las más fáciles y dejamos las más difíciles para que las digan ustedes. Miren el objetivo 4 que está proponiendo Sicario y díganme si es o no un objetivo. Este es sobre el desarrollo del escrito. Bueno, buenas noches a todos. Buenas Yo noches. lo veo de pronto el objetivo número 4, desarrollar un escrito a partir de un análisis crítico usando diversas fuentes de indagación, de pronto más como una estrategia de clase, como una actividad puntual de clase que se realiza para alcanzar X objetivo. Es decir, es como más pequeña. Creo que el objetivo debería ser un poco más grande porque apunta a desarrollar habilidades de escritura, pero lo veo yo, lo entiendo más como una actividad puntual. Ok. Bien, Daisy. Entonces, miremos lo siguiente. Una pregunta que uno se hace con los objetivos es si el objetivo da cuenta de un resultado o de una actividad. Entonces, uno tiene que decir, bueno, la actividad es desarrollar un escrito que puede ser antes, durante o después de la clase, en cualquier momento,
Pero ¿cuál es el resultado? ¿Qué es lo que yo quiero que la persona sea capaz de hacer? Que logre construir un escrito a partir del análisis crítico. Entonces, escribir, ¿sí? O sea, no Ah, lo bueno, que ok. han escrito, escribir. O sea, lo que pasa es que ese es uno de los problemas que tenemos en el español y es que nosotros utilizamos verbos auxiliares para definir las cosas. Mire que en inglés uno hubiera escrito escribir, right, ya, listo. O sea, es más fácil a veces pensárselo en inglés, el objetivo. Entonces, escribir a partir de un análisis crítico usando diversas fuentes de indagación. Entonces, escribir algún texto que tenga un análisis crítico. Ahora, uno dice, listo, si yo quiero que la persona sea capaz de escribir y me dicen que es a partir de un análisis crítico, entonces devuélvanse. ¿Dónde aprende a hacer análisis crítico él allí? Bueno, ahí faltaría la parte como de la lectura, como el desarrollo de pensamiento a través de la lectura, creo yo, ¿no? Pues, porque es que, o sea, ese es el análisis que uno hace cuando se vuelve, uno dice, a mí me están pidiendo aquí que la persona sea capaz de escribir de manera crítica, reflexiva, por ejemplo, usando diversas fuentes. Entonces, ¿dónde está el que la persona aprende a manejar diversas fuentes y aprende a escribir haciendo un análisis crítico? ¿Cómo se hace un análisis crítico? Entonces, yo podría decir, ese objetivo pues no está soportado en los saberes que yo le voy a enseñar. De pronto puede estar soportado en los saberes que él trae, pero no es lo que yo le voy a enseñar. Y los objetivos dan cuenta de lo que él aprende en el curso. Pero yo no veo ningún saber donde él aprenda a manejar fuentes de indagación y no veo ningún saber donde él aprenda a hacer análisis crítico a partir de las fuentes. Entonces, tengan en cuenta eso cuando hagan este ejercicio de hacer la revisión de suficiencia y necesidad. ¿Sí? O sea, lo que yo pongo como objetivo está bien, pero tengo los saberes para hacer eso. Digo, no, no los tengo. Mientras que si te vuelves a los anteriores, definía el concepto de herramientas TIC. Ah, sí. Mediación de los recursos y las herramientas TIC. Por allá hay un saber donde él puede definir el concepto de herramientas y recursos. O utilizar conceptos básicos de un dispositivo. Ah, sí, tiene habilidades básicas de manejo tecnológico y usar los dispositivos tecnológicos. Ah, entonces sí va a poder hacer eso, sí tiene saberes. Entonces, esa correlación entre los objetivos y los saberes hay que validarla. Entonces, o me faltan saberes o me sobra el objetivo, una de dos. Tú escoge, ¿cierto? Escoge qué te va mejor. Si ponerle más saberes a esto o quitar el objetivo o reescribir el objetivo diferente. ¿Sí? Sí, porque es que aquí entonces estaría dejando o u omitiendo lo que es el pensamiento crítico. Claro, y entonces luego me iba a la pregunta más difícil, que es la competencia es desarrollar el pensamiento crítico. Y la pregunta que yo te tenía es desarrollar el pensamiento crítico del profesor o lo que yo quiero que los profesores aprendan a hacer es usar podcast como una herramienta en las didácticas empleadas en el aula para desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes. Esa es, profe, o sea, ese es el Entonces hay que objetivo. redactarlo distinto. Es la competencia es que los profesores van a ser capaces de usar el podcast como una herramienta TIC y las didácticas correctas para que él pueda desarrollar el pensamiento crítico de sus estudiantes. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe, listo. Entonces uno podría voltear un poco la competencia. Entonces, usemos otra vez eso. Entonces, si quieres, escríbela un poquito allí, te damos el espacio, volteala si quieres un poquito. Y entonces, si yo la volteo, entonces ahora te hago otra pregunta y lo ponemos un poquito más complicado. Entonces, si quieres, ponla bajito para que te queden las dos, para que no pierdas. Dale Alt Enter, ustedes saben cómo se escribe, párate ahí, Alt Enter, y ya te deja escribir más. Entonces, la otra sería es utilizar o usar el podcast como herramienta TIC asociada a las didácticas del aula para desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes. ¿Listo?
Entonces, esa es una competencia distinta a la primera que tienes redactada. ¿Sí? Entonces, tú podrías escoger, déjalo ahí, no la borras, tú luego escoges y dices, no, me suena mejor esta o esta, me quedo con esta. Supongamos que nos quedamos con la segunda, solo para efectos de los compañeros, de aprender aquí la relación. Entonces yo digo, yo voy a utilizar las herramientas TIC asociadas a las didácticas. ¿Y dónde estoy viendo la relación didáctica y TIC podcast? O sea, en alguna parte yo aprendo a manejar el podcast, pero ¿dónde aprendo a ver cómo los podcasts se insertan con algunas didácticas? O sea, ¿dónde está la relación entre didáctica y podcast? Yo tendría que enseñarle eso al profesor, porque es parte de lo que él va a ser capaz de hacer. ¿Sí? Entonces uno podría poner un saber hacer que tiene que ver la relación, o sea, la relación entre las didácticas, las diferentes didácticas, más bien, saber hacer es diferentes didácticas que se soportan en el podcast para desarrollo del pensamiento crítico. Entonces debe aprender a usar diferentes didácticas. Entonces, ¿cuál es esa didáctica en particular que voy a usar para eso? Entonces, yo lo tengo que poner como un hacer o parte en el conocer y parte en el hacer. Tendría que poner algo relacionado con las didácticas y el podcast. Y el pensamiento crítico, pero de los estudiantes, no del profesor. Yo estoy asumiendo que el profesor tiene pensamiento crítico. ¿Sí? Entonces es didácticas, podcast y desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes. Una cosa así, podría poner. Esa parte en el hacer, esa puede ir la parte de la didáctica con el conocer o solamente en el hacer, profe. Puedes poner en el hacer y en el conocer la misma, porque en el fondo es usar alguna didáctica y podcast. O sea, algo así, didáctica y podcast. Para el desarrollo del pensamiento crítico. ¿Sí? Entonces tengo que, de alguna manera, si eso es lo que yo quiero que el profesor aprenda a hacer, pues yo le tengo que mostrar con cuáles didácticas va. Pues no va bien con una exposición magistral, eso no funciona. Pero sí puede ir con un proceso de indagación y elaboración de un análisis reflexivo. Entonces, ¿cómo es que el profesor utiliza el podcast para que sus alumnos construyan ese texto que en vez de escribirlo, pues lo van a comentar y argumentar allí y van a poner? Entonces yo tengo que decirle, mostrarle ejemplos, darle lecturas donde eso esté. ¿Listo? Entonces, En relación a, profe, en relación a que el saber conocer 4 y 3 se parecen mucho, ahí no habría ningún problema. Uno tiene que escoger si lo que importa arriba es darle, por ejemplo, solo los fundamentos, o sea, y en el otro es ya la aplicación de alguna didáctica. Entonces puedes poner arriba fundamentos de didáctica y en el de abajo aplicación de didácticas. ¿Sí? Entonces en el uno das toda la literatura, los elementos, ¿sí? Los artículos en que tú le vas a mostrar a los profesores eso cómo se hace, pero el hecho de que uno le cuente qué puede hacer, pues hasta que uno ya no juega con la didáctica, ¿sí? O puedes poner didáctica aplicada y podcast, una cosa así donde en el uno da la fundamentación y en el otro ya toda la parte de la práctica. ¿Ok? Entonces mira que si yo tengo ya un saber conocer 4 y un saber hacer 3, seguramente el objetivo 4 yo lo puedo reescribir distinto. Y ya lo que me interesa es que los profesores sean capaces de diseñar experiencias basadas en didácticas que se soportan en el podcast. Entonces, diseñar experiencias didácticas que hacen uso del podcast para el desarrollo del pensamiento crítico. Entonces ya uno dice, el profesor ya va a pensarse muy bien su clase con podcast y tiene una didáctica correcta para eso. Del análisis crítico. Quítale lo de usando diferentes fuentes, porque pues eso ya es parte del ejercicio de hacer una reflexión crítica. No se puede hacer una reflexión crítica con una sola fuente. Entonces, para todos quedó clara la vuelta que dimos. O sea, uno puede arrancar por cualquier lado y decir, ese objetivo como que no me suena. No, el objetivo había que reescribirlo. Después digo, no tengo los saberes para este objetivo. Y yo digo, no, pero eso no es lo que yo quiero enseñar.
Y entonces vuelvo y reviso la competencia. Ah, claro, es que la competencia no me ha quedado bien redactada, entonces puedo redactarla distinto. Entonces, si ven de alguna manera, uno ya empieza entonces a hacer, o sea, mirar la coherencia y la pertinencia de las relaciones entre objetivos, saberes y la competencia. Por eso están estas flechas negras, ¿no? Que le dicen a uno, usted tiene que estar dando vueltas aquí hasta que usted está seguro que esto está bien alineadito, ¿sí? Que ni le sobran saberes ni le faltan objetivos, ¿sí? ¿Claro? Ok. Ahora, Ahora me queda un poco más claro. una recomendación. 4 saber ser son muchos. Un solo saber ser es difícil de trabajar. 4 son bastante difíciles. Entonces, mírate y trata de trabajar con un solo saber, máximo 2, por favor, todos. 1, máximo 2 saberes. 1, máximo 2. Es que 4 son muchos, ¿sí? Profe, disculpa la interrupción ahí. Es decir, es que no sé, porque había yo entendido la clase anterior que se ponía 4, ejemplo, 5 saber conocer, por consiguiente tenía que tener 5 saberes ser y por consiguiente 5 saber ser. No, Porque también lo hice así como lo dice el compañero. Puse el mismo para número nada, en para todo. nada. Yo puedo tener 5 saber conocer y un solo saber hacer y un solo saber ser, no más. Esto no es, mire que no es que tengo que poner 5, 5, 5 o 3, 3, 3 o 2, 2, 2. No. Son los saber conocer que se requieran, los hacer que se requieren, los ser que se requiera. No tiene que tener una correspondencia 1 a 1. Ojo con eso, no hay una correspondencia 1 a 1. Okay. ¿Listo? No hay correspondencia 1 a 1. De hecho, aquí no la hay. Hay 4 conocer, hay 3 hacer y hay 2 ser. ¿Sí? E incluso antes de la revisión, el primero que envié, Sí. ni siquiera alcanzaba, o sea, me pasaba de esto y el saber ser era como 4, 5 más. Uh-huh. Incluso hasta mis compañeras me hicieron una revisión y me hicieron unos ajustes dentro de la redacción, pero ya va tomando un poco más de forma lo que se quiere con la actividad. Uh-huh. Uh-huh. Sí, entonces miren que iniciar el ejercicio de diseño haciendo esta descomposición nos saca del enredo de, es que cuáles son los temas que va a enseñar, no te preocupes por los temas, eso van a aparecer más adelante. Aquí lo que importa son los saberes, porque recuerden que la competencia es movilización de saberes, no de temas. Yo lo que tengo que tener son unos saberes en mi estructura mental, en mi cabeza, para poder luego ejecutar y ser competente. Entonces, lo que yo tengo que ser capaz es de descomponer la competencia en saberes, no en temas. Un saber incluso puede dar para muchos temas. Un saber luego puede tener 3, 4, 5 temas, no me importa. Lo que yo digo es, voy a ver cómo es la mediación de los recursos y las herramientas TIC. Posiblemente incluso yo podría tener muchos temas, porque como hay tantas herramientas TIC, a partir de ese solo saber, me pueden salir 6, 7, 8 temas de clase. ¿De acuerdo? Entonces miren que aquí no estamos por temas, estamos por saberes. Y ese es el primer paradigma más difícil de romper, porque siempre estamos muy pegados de los temas. No, es que yo tengo que ver estos 5 temas. No. Dime qué es lo que vas a saber allí con esos 5 temas. En términos generales, vas a saber de herramientas TIC. Luego discutiremos cuáles TIC. Posiblemente 3, 2, 1. No sé cuáles ahora, pero lo que vas a saber es de herramientas TIC. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, este paso es clave. Ya lo veníamos haciendo desde la fase de análisis, porque allá para hacer el análisis de brecha ya hemos puesto unos saberes. Pero mire que aquí yo los afino más y los reviso más. Y aquí ya soy más exigente en términos de, ¿será que sí tengo todos los saberes? ¿Será que me falta alguno? En el otro estaba haciendo una aproximación. Todavía no había hecho una descomposición completa de la competencia en saberes para poder hacer el análisis de brecha. ¿Sí? Porque el análisis de brecha es una aproximación. Pero aquí, como a partir de aquí ya sí estoy poniendo los cimientos de lo que va a ser mi propuesta, entonces aquí sí tengo que estar seguro de que esos son los saberes. Muy bien, entonces luego pues tú revisas la relación entre el objetivo y los saberes para que eso quede bien alineado. Y entonces ahora sí, ¿cuántas unidades nos quedarían? Pues podemos pasar Aquí a las sí, unidades y las sí, mismas señor. 4, pero lo que cambia es la última unidad.
Esta de acá, la de fuentes y Claro, es la, escritura. la didácticas y podcast. Habría que llamar didácticas y podcast para el desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, mira que en las 3 primeras unidades lo que tú le das al profesor son las herramientas. Sí, aprende a Sí, jugar con las herramientas. Y en la última unidad ya te centras en lo que es el rol de él como profesor, que es usar esa herramienta, pero conectado a la didáctica para lograr algo con sus estudiantes. ¿Sí? perfecto, profe. No, pues muchas gracias. Aquí con este ajuste ya va teniendo un poco más de luz mi actividad. Ok, ¿quedó claro para todos el ejercicio? Bien, muchas gracias, Carlos. Bueno, vamos entonces a mirar otros. Si alguien nos quiere compartir su propuesta para que la revisemos y hagamos preguntas y ajustes. ¿Alguien quiere? ¿Alguien nos comparte su Pues propuesta? me gustaría compartirla, profe, para que me haga, pues, así como a mi compañero, apreciaciones que me ayuden, porque siento entonces que estoy también como algo embolatada. Espérenme, yo lo presento. Bueno, listo, Laura. Muy bien. Sí, no se preocupen que, o sea, este paso es uno de los pasos claves. O sea, hacer esa descomposición de la competencia en saberes es algo que pues hay que practicarlo varias veces, toma tiempo, pero cuando uno lo aprende a hacer se vuelve muy potente. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces nos cuentas de qué se trata tu propuesta. Primero cuéntanos un poquito el contexto para que todos lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, esta es un diseño curricular que está pensado para estudiantes de grado octavo de la institución educativa Llano Verde Sede de la Providencia, que es una de las 34 instituciones que tiene los colegios arquidiocesanos. Este institución es del calendario A. Va muy enfocado a la pedagogía del desarrollo integral y promueve pues todos los valores de inclusión, diversidad, cultura, etnia abajo, la formación eh, de la Iglesia Católica. Este grupo tiene 39 estudiantes, hay 13 hombres, las demás pues son niñas, son las 26 niñas. Es un grupo que de manera general se destaca por un nivel, su nivel de desempeño es básico, ya en varias asignaturas, de hecho en la institución nos encontramos bastante preocupados porque es uno de los grupos que más reprobaciones de asignaturas tiene y en el área de matemáticas como tal también se presentan estudiantes con 15 un nivel de desempeño bajo y los demás todos, la mayoría son básicos. Eh, yo lo pensé porque en los resultados del último simulacro que habían desarrollado, el componente geométrico métrico estaba muy bajo. Entonces, pues esto va enfocado como a lo que es el área y el perímetro y cómo hallarlo desde diferentes contextos, haciendo uso del lenguaje algebraico. Entonces, pues aquí el nombre del programa es Realizando la Medición de mi institución. La idea es que ellos después de realizar las unidades generen ese ambiente pues dentro de su contexto y lo puedan llevar a cabo. Y la competencia es utilizar el lenguaje algebraico para representar el área y el perímetro de figuras geométricas planas para dar solución a diferentes problemas. Voy a bajarle un poquito aquí para que podamos. Dice saber conocer, entonces pues yo coloqué las figuras geométricas planas, la comprensión de magnitudes, comprensión de unidades de medidas, la jerarquización de operaciones, el lenguaje algebraico. En el saber hacer, pues que sepa hacer operaciones básicas, que sepa relacionar la figura con su fórmula, que sepa hallar el área y el perímetro de figuras planas, que sepa hacer resolución de problemas en diferentes contextos y en el saber ser que tenga la parte colaborativa con sus compañeros, la responsabilidad en las diferentes actividades que se asignan y pues en la honestidad porque pues se sabe que en la web uno puede encontrar diferentes herramientas que nos den solución. Los objetivos de aprendizaje que yo había colocado es el objetivo número 1, reconozco las figuras planas y sus dimensiones. El objetivo número 2, hallo el área y perímetro de las figuras planas entendiendo su relación. Y por último, utiliza el lenguaje algebraico para representar el área y perímetro de las figuras planas y da solución a problemas.
En las unidades de aprendizaje yo como que le coloqué más un nombre que de ahorita estaba viendo cómo le corría de pronto usted a Sicar. Entonces yo le coloqué conociendo mi entorno geométrico, las medidas en mi entorno y el lenguaje de mi entorno. O sea, fue como más bien un nombre que relacionara. Aquí pues coloco los saberes incluidos y los objetivos asociados. Y aquí fue muy general lo que dije, que es el enfoque en las dos primeras conductual y en el último constructivista. Entonces, no sé qué observaciones hay, profe, o si... Bueno, vamos entonces a la primera, esa. A las competencias. Miremos la competencia, los objetivos. Bueno, ¿alguna pregunta, inquietud, sugerencia? O sea, ¿ya vieron cómo se hizo la revisión del anterior? ¿Alguien nos ayuda a hacer la revisión de este? ¿Alguien se anima a hacerle preguntas a la compañera? Pues yo tengo una pregunta más como de forma. ¿Esos objetivos está bien redactarlos en ese tipo de conjugación? Bueno, a ver, respondo yo esa. Digamos que si uno sigue toda la normativa que le dan desde el ministerio de no sé qué, o sea, ya hay unas formas en las cuales se debe redactar. Cuando uno mira esas redacciones, porque ellos usan la conjugación de los verbos para diferenciar el objetivo del logro, del indicador del logro y del resultado de aprendizaje. Y uno dice, pues es que al final eso es como lo mismo. Entonces, nosotros aquí, y yo en particular, no le presto ninguna atención a cuál es el verbo, en qué forma se utiliza el verbo. Si en el indicativo, en presente, en pasado, en futuro, entonces redáctenlo como quiera. Lo que sí le pongo mucho cuidado es que el verbo denote un resultado, no una acción. ¿Sí? ¿Está claro? ¿De acuerdo? Entonces, miremos los objetivos y veamos si cumplen la regla de si es un resultado y no una acción. Ponle un poquito más de zoom para que lo vean, que seguramente algunos no están viendo. Ponlo al 75, no importa. Bueno. Entonces, el primero, reconozco o reconocer. ¿Cuál sería la diferencia si yo pongo reconozco o reconocer las figuras planas y sus dimensiones? ¿Es un resultado? Es la acción misma, ¿no? Sí, la persona puede, da lo mismo decir que reconozco o reconocer. O sea que sí es un resultado. Hallar el área y el perímetro, así es un resultado. Yo puedo hallarlo y decir. Utilizar el lenguaje algebraico, ¿es una acción o es un resultado? Ahí es como una acción. Es una acción. Claro. ¿Y dónde está el objetivo allí? ¿Qué les dije yo en la clase anterior? En la sesión anterior. El objetivo va después de los paras. Entonces, ¿cuál es el objetivo aquí? Representar el área y el perímetro. El área y el perímetro de figuras planas y dar soluciones a problemas. Usando el lenguaje. Usando, si quieres, ponle coma, usando el lenguaje algebraico. Porque mira que ya es por medio de que yo voy a hacer eso. Entonces, recuerden, uno lo redacta y si en la redacción le queda un para, vuelve y lo lee a partir del para y lo voltea y ya le queda bien. Esa es simplemente una regla que casi nunca falla, ¿de acuerdo? ¿Es claro? Entonces, bueno, ya corregimos, miren los objetivos. Entonces, uno viene y lee los objetivos y dice, ¿son objetivos? Sí, son resultados, no son acciones, ¿cierto? Es un resultado. La persona reconoce, la persona encuentra, halla el área o calcula si quiere, así es un resultado. ¿Sí? O informa cuál es el, ¿sí? Bueno, entonces listo, ya tengo los objetivos. Ahora, me devuelvo, miro la relación de saberes y veo que lo primero que uno hace es ver los saberes y los chequea acá a ver si están todos, porque lo primero es que tienen que estar todos los saberes. Entonces, sí, todos aparecen ahí. Yo lo miré ahora rápidamente, pero volvamos a hacer la cuenta. Hay 5 conocer, 4 hacer y ¿cuántos seres que tienes? 3, profe. 3. Listo, miremos a ver si están ahí todos. ¿Sí?
Entonces uno rápidamente, cuando ustedes están haciendo esto con sus pares, uno mira, desplázate a la matriz de crucecito allí, desplaza un poquito eso ahí. Entonces uno dice, tengo 5 conocer, entonces aquí está el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, están los conocer, el hacer, está el 1, el 2, el 3, está, y está el 4, ahí están todos los hacer y están los ser. El 1, el 2 y el 3, están todos. Entonces uno dice, por lo menos los estoy utilizando todos, es decir, no me sobra ningún saber. ¿Sí? Porque a veces uno llega y hace este cruce y se le queda ya un saber 7 que uno aquí no aparece, o un saber 6 que nunca lo relaciona, o incluso uno va y el 12 lo brincó y nunca lo usó para nada. Entonces uno dice, o me falta o ese saber me sobra, o me falta hacer la conexión con los objetivos. Ahora, una vez que uno dice esto, mecánicamente ya tiene incorporado todos los saberes, ahora miremos ya el sentido. El sentido es claro, o sea, sí es suficiente para reconocer las figuras, el conocer uno y el hacer uno, entonces miremos, entonces uno empieza a jugar. Y dice, yo en el conocer uno conozco las figuras y las operaciones básicas. Entonces, sí, pues aparentemente sí es suficiente. En el segundo dice, hallo el área y entonces ahí voy a trabajar con el hacer 2, el hacer 3, el conocer 2 y el conocer 3. Entonces miremos qué aprendo allí. Comprendo de magnitudes, comprendo de unidades, puedo relacionar las figuras y puedo hallar el área del perímetro. Sí, ahí están los saberes, entonces sí, lo hago. Y en el siguiente, que ya es representar, pues entonces lo que tengo que es el saber 4, que es representar, ¿sí? Resolver problemas de diferentes contenidos haciendo la representación. Entonces uno dice, ah, sí, ahí estamos. Entonces, ese análisis de correlación, de correspondencia correcta, es donde uno dice, sí, realmente hay una muy buena correlación de los elementos, o sea, tiene coherencia y pertinencia esta correlación de saberes y objetivos. La última verificación que uno hace es ¿será que los objetivos son suficientes para lograr la competencia? Volvamos a leer la competencia. ¿Cuál es la competencia? Entonces, volvamos a lo mismo. ¿Utilizar el lenguaje algebraico es un resultado? No. Entonces, las competencias se redactan al revés. Entonces, ¿la competencia cuál debería ser? Entonces, mira que tiene 2 paras. Ahí lo que podrías decir, ¿cuál es el para que más me interesa? Ahí sería el de representar el área del perímetro. Pero, profe, ahí acomodándolo así no me quedaría igual que el objetivo de aprendizaje. Ah, entonces uno dice, ay, diablos, me quedo igual que el objetivo de aprendizaje. Sí. Entonces uno lo que podría decir es, no, aquí digamos que aquí lo más importante es resolver problemas. Entonces, dar solución o resolver diferentes problemas, ¿sí? Dar solución a diferentes problemas que hagan uso de la representación de área y perímetro y que utilicen el lenguaje algebraico. O sea, no es cualquier problema el que va a aprender a resolver aquí. Lo que va a aprender a resolver son los problemas que hacen uso de representación de área y perímetro, ¿sí? Y que además se soportan en un lenguaje algebraico. Entonces, aquí lo más fuerte es resolver el problema, mientras que allá lo más fuerte es hacer la representación, ¿sí? Para que no te quede igual. Sí, señor. Muchas gracias, profe. Ahora, vamos entonces a las unidades. Bueno, entonces, la pregunta es si la unidad 3 debería llamarse el lenguaje de mi entorno. Debería llamarse más como resolviendo problemas del entorno. Porque el lenguaje es más como resolviendo problemas del entorno. O sea, mira que en el primero conoces el entorno. En el segundo, las medidas del entorno, ¿sí? Y en el tercero, resuelve situaciones, problemas del entorno, ¿sí? Para que quede más como coherente con todo lo que has venido diciendo, ¿sí? Ok, profe. ¿Sí? Ahora, miremos el enfoque pedagógico que en el anterior no lo ubicamos, no lo miramos muy despacio, ¿no? Pero... No, pues haciendo ahorita la revisión toca de todos modos ajustar el mío, profe.
Entonces uno podría decir, conductual, porque yo quiero que los estudiantes conozcan y comprendan el insumo a trabajar. Y no será que como lo que yo quiero es que ellos aprendan de manera distinta, porque toda la vida les hemos enseñado así, no aprenden. Entonces, ¿qué tal que yo quiera más bien que ellos aprendan jugando, observando? Entonces, ¿por qué no trabajo un enfoque más constructivista por juego y observación? Para que ellos lleguen a decir, ya entendí que era un perímetro y ya entendí que era no sé qué. Y mira, ya cuando yo veo el edificio, allá veo un triangulito, veo una casita, veo un rectángulo, veo no sé qué. O sea, ¿por qué no jugar a romper el paradigma de que yo le vuelvo y le repito lo que le he enseñado toda la vida sobre las figuras y la no sé qué? Yo he desarrollado con ellos de pronto que ellos llevan el metro y nos vamos por toda la institución buscando figuras geométricas planas Sí. que vayan y ellos van tomando las medidas y van haciendo, y de hecho encuentran que hay figuras que tienen de pronto 2 figuras planas y empiezan a mirar cómo pueden hallar el área. Entonces mira que eso es observación, identificación, juego, es lúdico, eso no es nada conductual. Ok. ¿Sí? Por eso te digo, entonces aquí es donde uno se lo piensa y dice, venga, pero si el modo tradicional no me ha funcionado, una persona ya en el tablero, llenando el tablero o usando el videobeam y yo le paso cosas y no aprenden, pues, y tú me dices que los estás llevando y que de pronto les gusta más, no, entonces miremos bien la didáctica, ¿cuál va a ser? Okay. Sí, es claro, eso es lo que uno hace aquí. Miren que todavía ni siquiera he diseñado la experiencia, sino que me empiezo a imaginar cosas. Empiezo a decir, ¿y qué tal que yo los ponga a hacer búsquedas, indagaciones, a discutir con el otro, a que trabajen en parejas, al que encuentre la figura más rara, no sé, cualquier cosa? Y aquí entonces es donde uno dice, sí, y todo eso ya, eso es constructivista, eso no es conductista, ¿sí? Okay. Entonces, por eso es que uno aquí se lo piensa muy bien cuál es el enfoque didáctico que mejor le funciona, ¿sí? ¿Listo? Sí, señor. Bueno, muy bien, muchas gracias, Laura. No, a usted, profe. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, miren que este ejercicio que aparentemente, pues, o sea, uno lo puede hacer. La persona que ya domina esto, esa matriz la llena volando. No importa lo complejo que sea, pues cuando ya entendió la esencia de este ejercicio, pues lo hace muy rápido. Pero aquí mi invitación es a que ustedes vuelvan y lo piensen, lo revisen, hagan el análisis de coherencia. Estos saberes que yo escribí son suficientes para esa competencia. Los objetivos que derivo de los saberes son correctos, incluyen todos los saberes. Esos objetivos, cuando yo los miro contra la competencia, me quedó este objetivo y la competencia me quedó igual. Entonces, ¿qué será lo que me está pasando allí? Ese ejercicio reflexivo es muy poderoso porque es el que realmente le permite a uno aprender sobre esto. Entonces, mi invitación es a que pues se tomen unos cuantos minutos de reflexión sobre el trabajo, pues no necesariamente esta noche, porque pueden estar cansados, pero mañana en algún momento vuelvan y lo miren y reflexionen y miren a ver si de pronto amerita que hagan algún ajuste, algún cambio en una redacción, un objetivo, falta un saber, lo incluyan. Igual yo voy a abrir la plataforma hasta el viernes en la noche, hasta el viernes a final de la noche, para que ustedes puedan hacer las correcciones que encuentren pertinentes. Bien, con eso entonces, sí, adelante. Profe, qué pena, disculpe. Haciendo estas correcciones, ¿debo realizar nuevamente el video para poder hacer? No. El video lo usábamos más para esta presentación y yo a veces me utilizo los videos, pero incluso miren que yo no doy valoración sobre el video y les digo que el video le quedó muy bonito, muy regular, no. Yo a veces para ir más rápido, yo primero paso el video muy rápido y luego ya me siento y me pongo a mirar el trabajo ya en detalle de lo que ustedes escribieron para darle la retroalimentación. Entonces el video es más de presentación, no, el video no. Entonces ya no le boten más corriente al video, hagan solo el ajuste del... Ok, profe, listo. Ese es el que va a la carpeta que tenemos en el Drive. El video se puede dejar en el Drive y acá a la plataforma de Canva suben, ya es el archivo en Excel. ¿Sí? Ok, listo, profe. Bueno, listo. Entonces volvemos acá, vuelvo a compartir. Listo, ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí.
Sí, señor. Entonces, Sí, señor. ya hicimos la presentación de los resultados. Bueno, hoy no usamos los videos, usamos directamente el Excel, ¿sí? Pero bueno, hubiéramos podido ver el video si lo hubieran tenido allí. Con eso entonces cerramos ya nuestra fase de diseño y vamos a la fase de desarrollo. En la fase de desarrollo ahora lo que vamos a hacer ya es el diseño micro de la experiencia de aprendizaje. Es decir, voy a tomar las unidades que yo construí, 3 unidades o 4 unidades, y voy a desarrollar el diseño ya microcurricular. Entonces ahí es donde van a aparecer los temas, donde va a aparecer la secuencia didáctica de manera particular, donde voy a reflejar ya las herramientas TIC que voy a utilizar, porque ahí es donde yo digo, voy a hacer un trabajo colaborativo y los estudiantes van a trabajar en un entorno como PALDE o van a trabajar en este entorno. Entonces ya ahí es donde yo hago aparecer los recursos didácticos que voy a utilizar para que se dé el aprendizaje y voy a definir cómo voy a evaluar, ¿de acuerdo? Como algunos les van a resultar que su propuesta tiene 3, 4, 5 unidades, la fase de desarrollo, la propuesta de trabajo es solo hacer el diseño microcurricular de 2 de las unidades, no van a tener que diseñar las 4 por tiempo. Entonces van a diseñar el diseño específico microcurricular de 2 de las unidades. Esta fase es la más larga, tiene 3 semanas, ¿de acuerdo? Entonces, en la primera semana vamos a mirar los fundamentos de cómo se hace ese diseño. Y los fundamentos están basados en un concepto que seguramente ustedes han oído hablar a lo largo de la maestría, que los profesores les han estado diciendo, no se olvide que tiene que hacer alineamiento de tal cosa. Bueno, aquí vamos a leer, no sé si ustedes habrán leído al profesor Vix, que es el proponente de esta propuesta que se llama alineamiento constructivo. Eso está en la lectura. Y la idea es que ustedes hagan una reflexión acerca de qué significa alinear los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, de lo que realmente pasa en el salón de clase. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer es qué significa alinear y cómo hacemos la alineación de esos elementos. Ustedes a partir de la lectura van a escribir un documento reflexivo que lo van a compartir en el Drive y luego de manera colaborativa van a revisar la propuesta y van a formular una síntesis a esas 2 preguntas, síntesis que van a subir a la plataforma Canvas como tarea grupal. Todavía no les vamos a pedir, no les voy a pedir que avancen en el diseño microcurricular, pero lo pueden hacer si lo quieren ir haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, veamos qué significa alinear, qué es lo que ustedes tienen que hacer. Voy a recordar lo siguiente. En un proceso de enseñanza-aprendizaje aparecen los siguientes elementos. El primero son los propósitos del proceso de enseñanza-aprendizaje, más claramente los objetivos de aprendizaje. Aparece la naturaleza de los contenidos sobre los cuales se soportan los saberes que trabajamos para lograr ese objetivo. Aparece la dimensión pedagógica didáctica que como maestros utilizamos para que los estudiantes apropien esos saberes y alcancen los objetivos. Aparecen las tareas de aprendizaje que yo le doy a mis estudiantes, donde yo les digo lean, escriban, construyan, discutan, elaboren, solucionen. Luego aparece el profesor ejecutando un rol, el estudiante también ejecutando un rol. Aparecen los recursos y las tecnologías. Esta es una maestría en mediación por TIC, de aprendizaje por TIC. Entonces aquí pues uno tiene que preguntarse cuál va a ser el rol de las tecnologías en ese proceso de aprendizaje para que los estudiantes logren los objetivos. Y finalmente yo tengo que tener unos mecanismos de evaluación. Entonces miren que todos estos elementos aparecen cuando yo quiero pensarme una actividad de enseñanza-aprendizaje, dicho de otra manera, un proceso de aprendizaje. Entonces, lo que no sucede cuando nosotros observamos esto es que cuando yo veo los objetivos, ellos se mueven en un continuo entre unos objetivos de bajo orden, si recordamos la taxonomía de Bloom, de bajo orden de pensamiento a unos objetivos de alto orden de pensamiento. O sea, yo puedo arrancar por unos objetivos tan sencillos como que el estudiante recuerde o como que el estudiante explique, hasta unos objetivos de muy alto orden donde el estudiante crea, construye, resuelve, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿mi experiencia de aprendizaje dónde va a estar? ¿En bajo orden, en la mitad o muy de alto orden? Ahora, cuando yo voy a
definir ya los temas con los que voy a trabajar, los contenidos, los recursos de contenidos que voy a utilizar, yo puedo utilizar recursos de una sola perspectiva. Puedo decir, tomen el libro del autor X y léanse el capítulo tal, o yo les puedo dar 2 o 3 lecturas distintas donde les estoy presentando múltiples perspectivas. Entonces la pregunta es, cuando yo estoy diseñando mi experiencia de aprendizaje, ¿dónde me ubico? ¿En una perspectiva o en múltiples perspectivas? O sea, le estoy dando al estudiante múltiples perspectivas porque le estoy dando múltiples autores, múltiples posturas académicas. Luego el maestro, para hacer la experiencia, pues privilegia alguna didáctica. Y entonces tenemos unas didácticas muy centradas en el conductismo, en la clase magistral, o unas didácticas muy centradas en el estudiante, en didácticas inductivas, como es el aprendizaje por problemas, el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje por indagación. Aquí en esto hay un continuo de didáctica. Entonces uno dice, ¿cuál estoy utilizando? Muy centradas en el maestro, en una exposición magistral, o muy centradas en el estudiante en un trabajo muy activo y muy colaborativo. Cuando yo les digo a los estudiantes que hagan una tarea de aprendizaje, yo les puedo decir, vaya y resuelva el problema 5 de la página tal del libro. Orientación académica. Eso es un trabajo que está basado en unos documentos académicos, pero yo puedo tener una tarea auténtica. Yo le puedo decir, venga, vamos a observar el colegio y vamos a hacer el plano del colegio y vamos a medir el área del colegio. Y eso es auténtico. O sea, estoy midiendo cosas reales, no simplemente un dibujito que el estudiante vio en una página. ¿Sí? O cuando yo les digo, vamos a diseñar un curso, pero es el curso que usted necesita para su institución educativa, pues es orientación auténtica, es un trabajo que pudiera usted montar y acabar y construir y ofrecer en su institución educativa. Cuando nos preguntamos cuál es el rol que jugamos como profesores, entonces decimos, yo estoy más comprometido con enseñar o yo estoy más comprometido con que el estudiante aprenda. Y aquí también tengo posturas que van de un extremo al otro. Cuando yo estoy pensando en mi actividad, digo, ¿cuál va a ser el papel del estudiante? ¿Él va a estar ahí quietico, juicioso, poniendo cuidado? ¿O él va a estar muy activo y comprometido con su aprendizaje? Y aquí también hay un espectro muy amplio. Cuando yo voy a utilizar las tecnologías, yo digo, venga, ¿cómo voy a usar las tecnologías para que los estudiantes aprendan? Con una manera muy predefinida y uso de datos muy específicos, como este caso que estoy haciendo aquí. Mire, estoy usando un PowerPoint para presentarles a ustedes algo y ya. O sea, eso es un uso muy predefinido. Pero cuando yo uso y les decía, vayan al tablero, a Trello o vayan a Padlet y entre ustedes empiezan a trabajar, a interactuar, a trabajar colaborativamente, yo les digo, van a estar trabajando en tiempo real con una plataforma que les va a permitir a ustedes colaborar. Entonces, miren que son 2 roles muy distintos del uso de la tecnología. Yo tengo que preguntarme cuál va a ser el rol que va a jugar la tecnología en mi proceso de aprendizaje aquí. Y finalmente, ¿cómo evalúo? Evalúo de la dimensión cognitiva, saque una hoja y responde estas 5 preguntas, o hago una valoración de todo el trabajo que el estudiante está haciendo. En fin, entonces miren que esto es lo que pasa en un proceso de enseñanza-aprendizaje, que estos elementos se mueven entre 2 extremos muy amplios, muy distantes, y entonces la pregunta es, ¿qué significa alinear estos elementos? Pero lo más importante es cómo alineo esos elementos. Entonces, les voy a pedir que hagan la lectura primero, ¿cierto? Me devuelvo. Lo que van a hacer es, ustedes van a estudiar, van a reflexionar individualmente a la luz de esta gráfica que acaban de ver, van a preguntarse qué significa alinear esos elementos, pero lo más importante no es qué significa, sino cómo lo voy a hacer. ¿Listo? Eso es básicamente entonces el trabajo de esta semana. Estas son las 2 preguntas. ¿Qué significa alinear los elementos del proceso y cómo podemos hacer la alineación? Luego entonces ustedes pueden empezar a avanzar a la fase de desarrollo. ¿Qué es lo que van a hacer en la fase de desarrollo? No tienen que entregar todavía nada para la próxima semana, pero pueden empezar a pensarse ya la fase de desarrollo. ¿Qué es lo que van a hacer allí? Van a definir los objetivos de aprendizaje de la unidad o del módulo, ya los específicos. Van a definir los temas de aprendizaje asociados con cada saber.
van a definir los recursos de aprendizaje para cada tema, van a definir las actividades de aprendizaje que los estudiantes van a hacer y el ejercicio de enseñanza que el profesor va a hacer, y van a definir los mecanismos y los criterios de evaluación. Eso es lo que se hace en la fase de desarrollo. Aquí está pues en detalle, esto lo miraremos un poquito, lo pueden leer más en la siguiente sesión, lo miraremos más en detalle, pero esto es lo que ustedes van a tener en las siguientes plantillas. Ustedes ven que en el archivo en Excel aparecía unidad 1, unidad 2, unidad 3. Entonces lo que van a tener que definir es, para cada unidad de aprendizaje, los objetivos específicos de aprendizaje de la unidad, van a poderlo saber que yo marqué allá, automáticamente la herramienta me lo lleva para cada plantilla, para cada unidad. Entonces, si yo dije que en la unidad 1 iba el saber conocer 1, él me transcribe aquí el texto, y si iba el saber hacer 1, él me transcribe aquí el texto. Y entonces lo que yo voy a poner aquí son los temas de estudio. Entonces, voy a aprender sobre tecnologías informáticas, sobre TIC. Entonces, ¿qué voy a aprender? Ah, no, pues voy a aprender a usar una herramienta de colaboración como Padlet, y las herramientas de comunicación como el correo, o las herramientas de elaboración de documentos como el podcast. Entonces, listo. Yo aquí pongo los 3 temas que él va a estudiar. Y a continuación defino cuál es el material de estudio. El material de estudio puede ser un artículo, un video, una página web, ¿sí? O sea, ¿cuál es el material de estudio que él va a tener? Entonces yo voy a referenciar aquí el material de estudio. Eso es lo primero que yo tengo que hacer cuando diseño la unidad, los temas de estudio y los materiales. Luego, me van a decir lo siguiente. Recuerden que en un proceso de enseñanza-aprendizaje hay unas actividades de preparación que son previas a la clase, que el estudiante hace antes de la clase. Luego tenemos la clase, y luego hay unas actividades que se dan después de la clase. Entonces yo voy a enumerar aquí las actividades que voy a tener antes de la clase, y voy a decir si esa actividad es del profesor o es del estudiante y con qué saberes y materiales está asociado. Entonces yo voy a poder decir, actividad 1, el estudiante debe revisar el material y elaborar un análisis. Me devuelvo para que lo tengan acá referente. Entonces miren, aquí está la actividad 1, estudiar los lineamientos de la fase de desarrollo ADI, estudiar la propuesta de alineamiento constructivo y hacer una reflexión. Entonces miren que estaban las 3 actividades. Entonces, si yo fuera a llenar esta plantilla aquí, ¿yo qué hubiera escrito? En el saber hacer, antes de la clase, pues hacer la lectura de la fase de desarrollo, hacer la lectura de la fase del alineamiento constructivo del profesor Vix, y luego elaborar un análisis reflexivo de no sé qué. Luego entonces asumamos que durante la sesión que vamos a hacer, la primera actividad es trabajo colaborativo para realizar una síntesis a partir del análisis individual. Entonces aquí escribo elaborar una síntesis de no sé qué. Y actividad después de la clase. Bueno, después aquí yo podría decir revisión grupal o revisión, ¿sí? De tal cosa. Y después de la clase, hacer los ajustes y la reflexión final al trabajo colaborativo a partir de la discusión dada en la clase. Entonces miren que yo escribo aquí mis actividades delante, durante y después, y marco quién actúa. En alguna actividad puede interactuar el profesor y el estudiante, y hago la relación de saberes. Y por último, defino los mecanismos y los criterios de evaluación. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que hacer para diseñar cada unidad. Aquí entonces, en estas actividades de preparación, de realización de la clase y del después, es donde aparece lo que se denomina la secuencia didáctica. Es decir, aquí aparece mi secuencia didáctica. ¿Y de dónde me pienso yo la secuencia didáctica? Recuerden que cuando hicimos la fase de diseño dijimos, unidad 1 tiene estos saberes, este objetivo, y el enfoque pedagógico didáctico que yo voy a utilizar aquí es por indagación, mediante juegos, mediante esto, o por exposición del profesor. O sea, ya yo pensé cómo lo iba a hacer. Aquí lo que hago es describir los pasos de ese enfoque didáctico que yo escogí allá. Entonces, eso es lo que vamos a tener que hacer en estas 3 semanas. Pero el trabajo puntual de esta semana, de la que viene, de la que empieza, es esta reflexión colaborativa, ¿sí? Primero individual y luego colaborativa sobre qué significa alinear y cómo alineamos. ¿Por qué lo hacemos así? Porque estos son los fundamentos del ejercicio de diseño. Bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿Hay preguntas, dudas?
No, profe, no. Esa parte de los diseños de las unidades, entonces vamos trabajando sobre ellas, pero primero Pueden ir hacemos el trabajando, análisis. pero solo los empecemos ya a finalizar y concretar para las 2 últimas semanas de este módulo, que son la Ok, semana 8 y la semana 9. ¿Sí? ¿De acuerdo? No, la semana 9 y la semana 10, que diga. ¿Sí? listo, profe. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias por su tiempo. Que tengan una muy buena noche. Buenas noches a todos. A usted, Gracias. profe, muchísimas gracias. Feliz noche.